Buenas noches, vamos a comenzar con la clase de hoy, pero vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros para poder iniciar la misma, ¿no? Por lo pronto vamos a ir abriendo el material pertinente y viendo qué es lo que tenemos en la plataforma. ¿No? Buenas noches, o buenas tardes, Buenas noches, pastor. ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de hoy, pero vamos a esperar un par de minutitos como siempre. No se olviden poner su nombre en el chat grupal, ¿no? Hasta mientras vamos a estar ya abriendo el material y además viendo algunas cositas también de la plataforma, como la tarea y demás. Entonces esperaremos esos 2 minutitos y luego empezamos. Entonces vamos comenzando, revisaremos primero, seguramente ya han visto, ¿no? Que ya está el trabajo final, entonces se trata de un control de lectura las instrucciones están acá, no las vamos a ver ahorita para que quede todo claro y en todo caso tenemos como un mes para realizarlo, ¿no? Los textos tienen más o menos 100 páginas pequeñas, unos 3 párrafos por página o 4 máximo, ¿no? Entonces tendrían que leer unas 3 páginas por día más o menos y hacer eso. Acá está, ¿no? Las instrucciones del control de lectura, ¿no? Elegir uno de los textos adjuntos, están acá, ¿no? Eh, Cualquiera que prefieran ustedes, no sé, tiene más o menos el mismo número de páginas, así que no creo que no va a ser un factor muy determinante ese, ¿no? El, luego hay que hacer la ficha técnica, ¿no? Todo se copia de las primeras páginas. Está acá los requerimientos, luego está el resumen, ¿no? Que tiene que tener unas 12 páginas como mínimo, ¿verdad? En tamaño carta, con letra, no le van a poner pues 15 ni 16, ¿verdad? Será letra 12, espacio 1.5, ¿no? Eso ya como, bueno, es lo normal en cualquier documento, ¿no? Luego seguramente habrá algunos términos aplicados al derecho, ¿no? Técnicos, obviamente, o filosóficos que no son eh, de uso común, entonces ahí los buscamos, ¿verdad? En línea o en algún diccionario jurídico que podamos tener a mano, ¿no? Y luego hacemos las conclusiones y listo, ¿no? Y una representación mental, que quiere decir un organizador gráfico de cualquier tipo que quieran con respecto a la lectura, ¿no? El resumen, como ya habíamos realizado en el anterior, ¿verdad? Con el subrayado de ideas centrales y la copia de estas ideas, ¿verdad? Y en el resumen, el aporte propio solamente se limitaría, digamos, a alguna interpretación de lo que dice el autor y a poner frases que conecten un párrafo o, digamos, eh, una idea central de esas subrayadas que la van a copiar con la siguiente, ¿vale? Entonces, para hacer de la lectura algo mucho más fluido y cómodo, ¿no? Entonces, eso de esa manera, como les dije, no es necesario, digamos, si vamos a abrir uno de estos textos. eh,
¿no? Bueno, vamos a abrir cualquiera, ¿no? Entonces, está ahí, digamos que eligen ese para hacer el trabajo, entonces tienen que llenar todos los requerimientos que están acá, ¿verdad? Y en cuanto al resumen que les quería decir, como ya les había indicado la anterior vez, puede ser que no encuentre nada relevante, digamos, en algunas páginas, ¿verdad? O en algún párrafo o varios párrafos o varias páginas. Todo bien, ¿verdad? La cosa es que sea sustanciosa su resumen y demás, ¿no? Y luego de aquellos párrafos en los que no encuentren algo consistente o algo muy importante, tal vez haya párrafos seguidos en los que sí, ¿no? Entonces, aquello lo copian, llenan el resumen, ¿verdad? Como les digo, no es necesario que cada página siempre tenga algo importante o cada párrafo, ¿verdad? Eso ya depende de ustedes y de su interpretación y de su lectura, de comprensión, ¿no? De eso ya eh, no podemos ya recomendar nada más. Bueno, esos son los términos del trabajo final. Por lo demás, todavía tenemos también este pendiente este trabajo para presentarlo, ¿verdad? Hasta hoy día a la medianoche, que sería para poder eh, sumar los puntos para el segundo parcial, que es el siguiente viernes, ¿no? Como, como hoy. Entonces, tendríamos una clase más que es el jueves, pero ahí estaríamos nada más hablando las últimas cosas del examen, porque ya es al día siguiente. Entonces, bueno, eso, ¿no? Si hay alguna duda con respecto al examen o las tareas o el trabajo final, entonces sería bueno discutirlo ahorita antes de entrar a la parte de la materia, ¿no? Ahora, en cuanto, digamos, a lo que va a incluir el examen, ¿no? Vamos a dejar de lado este tema que vamos a empezar a avanzar porque seguramente no lo vamos a terminar y no, digamos, si lo terminamos de avanzar el jueves, no vamos a estudiarlo para el viernes, ¿verdad? Entonces, en función a ello, vamos a ver también eh, de coordinar, de elaborar tal vez un banco de preguntas, pero eso lo vamos digamos, realizar en, eh, vamos a hablar de eso después en la segunda parte de la clase, ¿no? Ahora sí quería saber si tienen alguna duda al respecto del, del, del trabajo final, ¿no? Así ya no vamos a tener más, ya no vamos a estar con más, digamos, con más dudas, ¿no? Para que ya no estemos preguntando y estaremos y nos pongamos de una vez a elaborarlo, ¿no? Em, Supongo que no hay más dudas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esto que nos toca, ¿no? Que es la relación entre la moral y el derecho, ¿no? Y bueno, vamos a ahí, ¿no? Habíamos tocado alguito, ¿no? Entre la relación entre moral y derecho, si es que, y si es que existe entre moral y derecho, ¿no?
de acuerdo a las escuelas, a la escuela positivista del derecho, pues no existe relación alguna entre moral y derecho, ¿no? Sí existen las normas, digamos, morales, ¿no? Pero pertenecen a otro plano distinto al del derecho, tienen otra dimensión, otro, otra forma, otro peso y pertenecen a un plano diferente, ¿no? Uno pertenece al objetivo, el otro pertenece al plano subjetivo, entonces el, el positivismo, ¿no? O el enfoque positivista del derecho niega la existencia de esta relación, ¿no? Pero bueno, el enfoque naturalista del derecho sí propugna la existencia de la relación, ¿no? Y vamos a ir viendo, digamos, primero algunas consideraciones generales y luego vamos a ir viendo algunos planteamientos desde el punto de vista, eh, mm, digamos, de la distinción entre la moral y el derecho, ¿no? Y para luego ver cuáles son los criterios también de la existencia de la relación, de la necesaria relación entre moral y derecho, como consideran también algunos autores, ¿no? Entonces, al efecto, ¿no? Podemos señalar que el problema de la relación o de la existencia de la relación entre la moral y el derecho es uno de los problemas más tratados y más discutidos dentro del pensamiento jurídico y filosófico jurídico, ¿no? Por, eh, por las tendencias que han surgido con el desarrollo del, de la ciencia misma del derecho, ¿verdad? Como ya habíamos señalado, entre las más grande división, ¿verdad? Entre el positivismo y el derecho natural. Entonces, ambas se refieren a esta relación, ¿no? Entre las que niegan su existencia y entre las que establecen la necesaria existencia de esta relación. Entonces, este problema, si bien es de data muy antigua, ¿no? Desde el principio de la ciencia del derecho, ¿no? Tal vez nunca se llegue a, a una conclusión o a arribar a, digamos, a un acuerdo que sea universalmente aceptado. Porque nada, y menos en la ciencia jurídica, es universalmente aceptado, ¿verdad? Eh, por lo más es generalmente aceptado, ¿verdad? Pero ningún autor es universalmente aceptado. Siempre existe alguien que va a refutar o tal vez plantear la tesis de un modo distinto o plantear una antítesis a lo que se está señalando, ¿no? Entonces, nunca vamos a ser universalmente aceptados, solamente máximo generalmente aceptados, ¿no? Entonces, en la ciencia jurídica esto es mucho más marcado, ¿no? El, ahora, esta dificultad para lograr un- una solución universal y acorde sobre la relación o la existencia de la relación entre la moral y el derecho, eh, presenta muchos aspectos que lo vuelven muy complejo y que además a ello contribuye el que no se distingue convenientemente en qué sentido estamos hablando de moral y en qué sentido estamos hablando de derecho, ¿verdad? Cuando decimos existe relación entre moral y derecho, hemos visto en el anterior tema o en la anterior unidad o lección que el derecho tiene varias acepciones dependiendo del enfoque, de la escuela o digamos, del desarrollo de la etapa del desarrollo jurídico en la que estemos hablando, ¿verdad? O de la escuela en la que nos estemos refiriendo. Entonces, así puede ser un conjunto de normas y reglas, puede ser una atribución de la personalidad, puede ser, eh, puede tener connotaciones más jurisprudenciales, ¿verdad? Con el conjunto
de decisiones emitidas por los jueces y por los altos tribunales, ¿no? En casos análogos y en un solo sentido, ¿no? O puede ser también alguna, eh, digamos, alguna, puede referirse, ¿no? Para que se aplique de manera automática algún enunciado establecido en una ley, como habíamos visto el caso de los automatismos jurídicos. Entonces, antes de establecer si existe o no relación entre moral y derecho, primero tendríamos que ver en qué términos estamos hablando de moral y en qué términos estamos hablando también de derecho, ¿no? Entonces, estamos hablando de derecho en cuál de esos cuatro sentidos o tal vez en algún otro sentido que nosotros no hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Porque hay, como les dije, tantas definiciones del derecho como enfoques y escuelas existen que estudian el mismo o que tienen el mismo objeto de estudio. Entonces, es difícil precisar uno que sea generalmente aceptado y es más difícil aglomerar todos los conceptos de derecho que están vigentes hoy por hoy en el mundo. Ahora, el, no solamente el derecho tiene varias acepciones, ¿verdad? También la moral tiene varias acepciones. Existe una moral individual, ¿verdad? De lo que yo creo que es bueno para mí y desde mi fuero interno y mis valores y mi subjetividad, puedo decir que algo está bien o está mal o es justo o es injusto o tiene connotaciones de correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, pero eso es a nivel personal. Asimismo, también existe y coexiste con esta moral individual la moral colectiva, ¿no? Que está representada por los principios y valores socialmente aceptados en una sociedad determinada y en un tiempo y lugar también determinados. Entonces, ¿a qué moral nos estamos refiriendo cuando establecemos, digamos, el enunciado de relación entre moral y derecho? ¿En qué sentido tomamos el derecho y en qué sentido tomamos la moral? Es algo que primero habría que definir antes de pensar si existe o no relación entre moral y derecho y tratar de describir sus componentes. Pero, eh, bueno, no vamos a agarrar solamente o no vamos a establecer cuál es la definición de derecho y cuál es la definición de moral que vamos a adoptar para la lección, sino que vamos a ir de manera, digamos, enunciativa, ir viendo cuáles son los diferentes componentes de este término, ¿no? Que entre comillas es la moral, ¿no? Y qué relación tiene con este instituto, que es el derecho, que ya lo habíamos estado estudiando, ¿verdad? Pero que ahora vamos a aplicar esos conocimientos previos en relación o referentes a las implicaciones que el mismo tiene con la moral, ¿no? Porque no es que no existan normas morales, ¿verdad? Lo importante es saber si éstas se tienen relación con lo jurídico o no, ¿no? Porque de que existen, existen, ¿verdad? Sabes eh, que hacer daño a otro está mal, ¿verdad? ¿No? O que burlarte de alguien también, digamos, por algunas condiciones de hecho que están además fuera de su control, también está mal, ¿verdad? Y la sociedad te va a recriminar, te va a sancionar por ello, pero y tú también te vas a sancionar, pero en el foro interno, ¿verdad? En el plano de la conciencia, ¿no? Pero no va a llegar, digamos, al campo exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar dilucidar ahora y al final concluir si existe o no esta relación entre moral y derecho, ¿no? Ahora, como establece también
diapositiva, ¿no? Y ya estábamos hablando de ello. El término moral, al igual que el término derecho, que ya habíamos visto en la anterior lección, es ambiguo dependiendo del contexto que puede denotar, ¿no? Así puede haber la moral positiva social o la moral crítica, ¿verdad? Que llegaría a ser la, como estábamos viendo, la moral individual, ¿no? La moral positiva o social, que es el conjunto de valores, concepciones del bien, sentimientos de justicia, compartidos en un ambiente social, ¿no? Y la moral ideal o crítico particular es este mismo conjunto de valores, concepciones de bien, sentimientos de justicia, reglas de conducta definido por una u otra doctrina, ¿verdad? Y que son aplicados por una u otra persona en particular. Ahora, en esta concepción, digamos, desde estos planteamientos previos, ¿verdad? Desde estas ideas que estábamos viendo sobre la relación entre moral y derecho, ¿no? O, la, o el establecimiento de esta, de estos, o el acercamiento de estos dos términos, ¿verdad? Podemos distinguir cuatro planteamientos, ¿no? Que versan sobre esta eh, relación entre la moral y el derecho, ¿no? O por lo menos en este intento de ver si existe o no relación, ¿no? Señala que ante todo se puede plantear el problema derecho y moral en relación con el estudio del concepto de derecho, ¿no? En cuyo caso se pregunta si el derecho y moral son conceptualmente distintos o se identifican básicamente, aunque luego presenten algunas notas eh, particulares, ¿no? O, digamos, distintivas. Entonces, el, el primer planteamiento es el problema, digamos, de la identificación o del- de la relación conceptual. Es lo mismo el derecho que la moral, ¿verdad? O conceptualmente depende uno del otro, o sea, no puede definirse uno sin hablar del otro, ¿verdad? O en su caso, si son conceptualmente distintos, ¿no? Entonces, eso es un planteamiento, es un problema que se tiene que resolver al momento de establecer la existencia, ¿no? De la relación entre el moral y derecho, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, digamos, se empieza a ver cómo desde el punto de vista de la escuela positiva, ¿verdad? Desde el positivismo incluyente también, se establece la diferencia o la separación entre la moral y el derecho. Porque uno, vamos a ver que no están conceptualmente lo mismo, porque el derecho, ¿verdad? Desde el punto de vista positivo, estaríamos agarrándolo, la noción de derecho sería el conjunto de normas y reglas. Y la moral no pertenece al conjunto de normas y reglas. Entonces, si derecho es el conjunto de normas y reglas, todo lo que no sea conjunto de normas y reglas no es derecho. En consecuencia de que no es derecho, será algo más aparte de eso, pero no derecho, ¿no? Entonces, el segundo planteamiento, ¿no? Eh, sobre esta cuestión preliminar de la relación entre moral y derecho, ¿no? Parte del análisis del lenguaje. El lenguaje que utiliza el derecho y el lenguaje que utiliza la moral, ¿verdad? Existen dos tipos de lenguaje cuando hablamos de normas, ¿verdad? El lenguaje descriptivo y el lenguaje prescriptivo. Y el lenguaje descriptivo eh, es el que pone en evidencia las características del objeto, ¿no? Y al poner en evidencia, las características del objeto, está mostrando cómo es
ese objeto de estudio en realidad. Entonces, contiene enunciados pertinentes al mundo del ser, ¿verdad? De cómo son las cosas y cómo se presentan en el plano objetivo. Y tiene por objeto la descripción de hechos verificables y corroborables empíricamente, ¿no? Entonces, estos enunciados se encuentran sometidos a criterios de verdad o falsedad. Eh, por ejemplo, el gato maulla, ¿no? El, sería un enunciado descriptivo, una parte del lenguaje descriptivo, ¿no? Entonces, digamos, en derecho, el, existe también lenguaje descriptivo cuando, por ejemplo, te dice cuál es la actitud que va a configurar o que va a hacer nacer tu obligación de pagar impuestos, ¿verdad? Está describiendo un hecho, digamos, que le llaman hecho generador, ¿verdad? Y luego está el lenguaje prescriptivo, ¿no? Que a diferencia del lenguaje descriptivo, no usa, no usa enunciados pertinentes al mundo real que sean corroborables, sino que el lenguaje prescriptivo usa términos no del ser, sino del deber ser. Tiene que, sin, o sea, impone eh, algunas ideas o algunas conductas del plano ético, ¿verdad? Y entonces, como impone conductas de deber ser y no describe lo que es, ¿verdad? Sino que establece lo que debería ser, o sea, nadie debería matar a nadie, ¿verdad? Entonces, pero si matas, te vas 30 años a la cárcel, ¿verdad? Entonces, la finalidad del lenguaje prescriptivo que se utiliza en las normas es, conducir o dirigir el comportamiento, ¿no? Entonces, estos enunciados no pueden ser ni verdaderos ni falsos. El lenguaje prescriptivo no contiene enunciados que sean corroborables o verificables empíricamente, ¿verdad? Sino que no es como decir el gato maulla, ¿verdad? El, sino que el lenguaje prescriptivo hace que tú o te abstengas de hacer algo o realices una acción, ¿verdad? A pesar de que no quieras hacer, ¿verdad? Porque te está prescribiendo algo que tengas que hacer. Entonces, ¿qué está haciendo? Está direccionando tu comportamiento, más allá de que sea falso o verdadero. No, no es ni falso ni verdadero el lenguaje prescriptivo. No tiene esa connotación de verdadero o de falso, ¿verdad? Sino que tiene connotaciones eh, eh, de ordenar la conducta, ¿verdad? De prescribir qué deberías hacer, ¿verdad? Si dice qué deberías hacer, entonces no puede ser verdad ni mentira, ¿verdad? Mientras el lenguaje descriptivo lo que hace es establecer las características del objeto, ponerlo en evidencia, entonces dice qué es. Entonces ahí sí está relacionado con eh, términos valorativos, ¿verdad? Digamos de lenguaje, de verdad o de mentira, ¿no? Porque si estoy describiendo un objeto en el plano de lo que es, sino de lo que debería ser, entonces tiene que ser verificable en la realidad objetiva, ¿no? Y bueno, también hay el lenguaje, más allá del lenguaje descriptivo y prescriptivo en derecho y digamos en la ciencia en general, ¿verdad? Está el lenguaje nada más hace casi también el metalenguaje, ¿no? El lenguaje que es como se asemeja al lenguaje descriptivo, ¿verdad? Es el lenguaje que habla de las cosas. Y el metalenguaje es el lenguaje que habla del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del lenguaje, diríamos, el gato tiene cuatro patas. Tiene referencia con el objeto del que estamos hablando, ¿verdad? Pero si estaríamos utilizando un metalenguaje, ¿no? Estaríamos diciendo, el gato tiene cuatro letras, ¿no? No tiene nada que ver con el gato, las cuatro letras, ¿verdad? Pero es verdad, ¿no? Estamos hablando del lenguaje, este lenguaje que habla del lenguaje, ¿no? Ese es el metalenguaje, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a complicar solamente para, como referencia, ¿no? Pero
en cuanto a la existencia, ¿no? De la relación entre moral y derecho, es muy importante, ¿no? Eh, tener siempre presente el lenguaje descriptivo y el prescriptivo, ¿verdad? El prescriptivo, el que utiliza, que es el que utiliza las normas, ¿verdad? Que impone conductas, ¿verdad? Y el prescriptivo, o perdón, el descriptivo, que es más o menos el lenguaje de la moral, que es el que establece cómo deberían ser, ¿verdad? El que raya más en el plano ético, ¿no? Entonces, eso nos va a acabar el tiempo. Vamos a quedar ahí, vamos a irnos a un recesito y vamos a eh, volver en 5 o 10 minutos para poder continuar y hablar también además del examen, porque ya solo nos queda la clase del jueves y el viernes ya es, y eh, sería muy apresurado, ¿no? Coordinar el jueves para el viernes. Entonces, quedamos ahí, no se hayan olvidado poner su nombre en el chat grupal y nos vemos a la vuelta del examen, perdón, a la vuelta del receso en 10 minutitos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.